Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Bandera Roja. Seguimos hablando del gaslighting o de la luz de gas, así se llama en castellano. En este episodio quiero hablarte sobre algo que es bastante controvertido, que es el hecho de reconocer cuándo sos realmente víctima del gaslighting y cuándo es nuestra imaginación. Recordemos que la luz de gas es ese mecanismo por el cual en la manipulación emocional la otra persona nos hace dudar de aquello que nosotros percibimos en la realidad. Y de esa manera, por ejemplo, la típica conversación alrededor de esto sería: creo que esto que me estás diciendo es manipulativo, y del otro lado la persona contesta: ¿vos estás seguro de que sabés qué es la manipulación? En vez de responder con curiosidad preguntando: ¿por qué lo sentís de ese modo? ¿Cómo puedo ayudarte a que te des cuenta que lo estoy diciendo por tu interés y que yo no tengo ninguna intención detrás? El gaslighting suele ser mucho más común de lo que creemos, pero también, como tiene que ver con dudar de nuestras propias percepciones, se hace complejo porque no sabemos en qué confiar. Aquí la recomendación general del budismo es confiar en la evidencia. Y no solamente en la evidencia del evento presente, sino en la historia del comportamiento de la persona, del tuyo propio y de los otros. Nosotros de esa manera podemos aproximarnos al hecho o a los hechos valorando qué es lo que sucedió y no solamente la interpretación que le da el otro, y hablar con el otro sobre cómo lo interpreta. Nosotros, en general, cuando nos encontramos en situaciones donde nos quieren hacer creer que lo que sucede no es como lo percibimos, puede tener que ver o bien con la mirada del otro, que mientras observa el horizonte no sabe si esa nube va o viene, y es un tema de perspectiva. O esa figura que está dibujada en el suelo no sabe si es un 6 o un 9, y el otro también la ve, pero de manera opuesta. Es importante comprender que todos tenemos lo que se llama sesgos perceptivos, que es decir, que vemos las cosas desde el lugar donde estamos. El poder moverse de ese lugar y decir: a ver, ¿cómo lo ves vos? Y darme la vuelta alrededor y ver que ese 9 que veía en el suelo, desde su punto de vista es un 6. Eso tiene que ver con la mirada compasiva, con poder ponerse en el lugar del otro. Cuando una persona es emocionalmente inmadura, muchas veces le cuesta la compasión, porque la compasión no es el ejercicio simplemente empático de decir te entiendo, sino que o comprendo lo que estás pasando, sino es poder ponerse en los zapatitos de la otra persona, pararse del otro lado de la vereda, mirar las cosas desde esa perspectiva y comprender cómo son los mecanismos internos por los cuales una persona lo ve de esa manera. Aunque de ningún modo una persona compasiva deja de ser compasiva consigo misma. Esta frase de Jack Kornfield, gran maestro de la psicología budista, dice que la compasión es incompleta si no te contiene. Esto ha sido tan resonante con los mensajes del budismo que, a decir verdad, hay mucha gente que considera que es una frase del Buda. Jack, al decir esto, hablaba de que si la compasión no nos contiene, somos muy, muy comprensivos con el otro y muy poco con nosotros. Entonces, eso en general nos saca del eje. Es como si las dos personas tuviesen que cruzar un puente desde lados opuestos y siempre nosotros estuviésemos encontrando al otro cruzando la mayoría del puente, haciendo la mayor parte del camino, en vez de encontrarnos en la mitad.
A veces las personas no nos entendemos y cuando hablamos de cosas lo decimos desde nuestra perspectiva y nos da mucho miedo no tener razón. Entonces allí nos mantenemos recrudecidos en esa posición donde solo admitimos aquello que vemos y comprendemos como lo vemos, no queriendo nunca estar abiertos a lo que diga el otro al respecto de esto. Eso no necesariamente es gaslighting, es tener mucho miedo de no tener razón. El gaslighting necesita, además de esto es como yo lo veo, necesita la intención de convencerte que las cosas son como te las muestra, aún sabiendo que no son así. ¿Me explico? Hay como un segundo doblez ahí, porque manipulación no es imponerte su opinión. Eso es irrespetuoso, ¿sí? Manipulación sería hacerte creer que las cosas son de una determinada manera para obtener beneficio de eso. Entonces, es por eso que muchas veces para poder determinar cómo es el tema de si hay gaslighting o no, es pararse en diferentes posiciones en el diálogo con el otro. Es decir, bueno, ¿y por qué lo ves así? Y podés verlo desde mi punto de vista y podemos movernos hacia este lugar y podemos ver las cosas ahora desde aquí. ¿Cuál es tu motivación para decir esto? ¿Vos realmente estás convencido de que las cosas son como me las estás contando? A través de ese diálogo uno puede establecer si existe ese segundo doblez, que es el mostrar la verdad de una manera conveniente para el otro y no necesariamente basada en la percepción. Espero que este pequeño ejercicio sirva para poder determinar si realmente uno está siendo víctima de la manipulación emocional del otro, o el otro en realidad es una persona con muy pocos recursos que simplemente habla de lo que está convencido y que teme no tener razón. Entonces se impone, porque si no tiene razón, entonces siente que no es validado, que no es importante, que está en riesgo, que no comprende. Esto daría, pero para hablar horas al respecto de eso. Pero bueno, quiero mantenerlo corto y enfocado en decir, ok, esta persona es rígida, esta persona está intentando que yo crea algo por su beneficio, o esta persona no tiene forma de poder moverse de la situación en la que está porque desconoce o tiene miedo de salirse de esa cajita en la que se encuentra. Esas son las preguntas claves para hacerse y ver realmente si existe el gaslighting como si el marco, o lo que es correcto decir es que alguien está aprovechándose de nosotros, o simplemente existe la voluntad de diálogo y el miedo a que las cosas no sean como las vemos. Espero que esto te sirva de corazón. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripá. Y te invito a que, si te interesa Budismo en Zapatillas, conozcas un poco más sobre lo que hago a través de Instagram, @lucas.casanova.yoga. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Namaste.